Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFEM, Fundación Rigoberta Menchú. Estudiante Lucila Madgali Morales Ramos. Hoy voy a darles a conocer un informe sobre el coronavirus en base a los cuatro pilares de la sociedad. En primera empezaré con la introducción. La investigación realizada en relación al COVID-19 en la etapa antes se puede comprender que en el mundo las personas vivían cómodos y cada quien con su forma de vivir. Es preciso mencionar que la desigualdad, la falta de oportunidades, la discriminación, el racismo, la pobreza extrema en algunos países se estaba combatiendo y en otras la incrementación era sumamente más fuerte. La mitología en relación al COVID-19 se sustenta en una simple gripe que no provoca muerte, pero por otra parte el temor y el miedo a tal virus era una cuestión. En la etapa durante ha provocado un desequilibrio económico, social, político, emocional, otros. El ser humano en la actualidad está privado de varios derechos y libertades. La implementación de medidas de cuarentena y distanciamiento social tienen como primer efecto la disminución de actividades económicas, la cual a su vez repercute en diversos choques de ofertas y demandas. Hoy empezaré a hablarles con el pilar número 1, la sociedad. En la sociedad antes de la pandemia ya existían el trabajo informal, el trabajo flexible, miedo al coronavirus, violencia intrafamiliar, problemas sociales, mitos falsos del COVID-19. Bueno, en esta etapa antes, pues se puede comprender que lo que más se puede ver aquí es el trabajo informal, también la violencia intrafamiliar en todas las familias. Durante la pandemia, la política debe ser rápida y en ocasiones preventiva, garantizando la vida y la convivencia de la población. Cuando el coronavirus entró en Guatemala el 12 de marzo, el presidente actuó rápidamente con un estado de calamidad, prohibiendo todo tipo de actividades sociales, eclesiales y escolares. Durante la pandemia también podemos observar la privación de libertad y cuarentena a la población. También está lo que es leyes que restringen derechos de manifestación, piden las relaciones humanas. También se prohibió viajar en un mismo auto a todos los miembros de una familia que viven en el mismo domicilio. Quedaron prohibidos los abrazos, saludos a través de un beso, viajes en un autobús con varias personas. También las personas que desobedecían a la cuarentena o a los reglamentos impuestos por el gobierno, pues eran multados. En esta etapa, durante la pandemia, también se han construido nuevos hospitales en varios departamentos del país. En esta etapa lo que dio un efecto bastante impresionante en la sociedad fue el pánico y el miedo. La mayoría de personas vieron un miedo muy grande, un miedo que es inexplicable, un miedo del contagio y de la muerte. Pues ese miedo que se está viendo en estos días, pues que poco a poco ha ido disminuyendo gracias a la valentía de cada una de las personas. Después de la pandemia no se sabe aún qué va a pasar con la sociedad, pero existen unos escritores, analistas, que han escrito lo siguiente: evolucionará la economía, la sociedad será más solidaria o debería serlo, y que la política se renovará de verdad. Volveremos a la austeridad, la desigualdad de riquezas y el infinito resentimiento hacia nuestros vecinos como siempre. En las escuelas se mejorará la limpieza y la higiene en los estudiantes. El distanciamiento social quedará por un buen tiempo. En la economía también es un pilar sumamente fundamental en la sociolingüística. Antes
de la pandemia podemos ver cómo está la economía. En el ámbito nacional, el crecimiento económico consta con los bajos niveles de desarrollo humano en la población guatemalteca. Quiere decir que la mayoría de personas no tienen un nivel económico sumamente apropiado para que puedan vivir adecuadamente. El desempleo, el trabajo informal. Millones de familias en el mundo entero que están perdiendo su fuente de trabajo y de ingreso, muchas veces de manera permanente, y son enviadas a sus casas sin posibilidades de llevar sustento a su hogar. En la pandemia, pues ya podemos ver que antes del coronavirus había un desempleo grande en las personas, el trabajo informal, y muchas personas perdían su trabajo. Eso era antes de la pandemia, no digamos en la pandemia. Durante la pandemia, la implementación de medidas de cuarentena y distanciamiento social tienen como primer efecto la disminución de actividades económicas, la cual a su vez repercute en diversos choques de ofertas y demandas. El coronavirus ha ocasionado el cierre parcial o total de empresas en un número importante de sectores económicos. Las medidas de cuarentena y distanciamiento social tienen un impacto negativo en la economía guatemalteca y obligaron al cierre parcial o total de muchas empresas pertenecientes a la industria, comercio, turismo, otros. Existen, por supuesto, miles de meseros y meseras, encuestadores, trabajadores del hogar, profesores, profesoras a domicilio, vendedores y vendedoras ambulantes, taqueros que ya no tendrán trabajo. Así como hemos visto en base a esta investigación, pues es lo que se ha podido ver en esta pandemia. Después habrán repercusiones en las empresas, la migración, la pobreza, que afectará mucho después de este coronavirus. En la política solamente se escuchaba que la pandemia del COVID-19 que paralizó a China entre diciembre y marzo y que azotó a Europa desde febrero. En América Latina, en los meses de febrero y marzo se expande. La región corrió con ventaja al poder aprender de las experiencias asiáticas y europeas y tomar medidas drásticas con mayor celeridad. En Guatemala, el país ya había tomado medidas como: la primera fue prohibir la entrada de ciudadanos en ciertos países europeos, Asia, así como de Irán, China y Corea del Sur, medidas que después se expandió para Estados Unidos y Canadá. La política. En la política podemos ver durante la pandemia la cancelación de todo tipo de actividades, el cierre de escuelas, el toque de queda de 4 p.m. a 4 a.m., la prohibición de visita a lugares públicos. El 27 de julio de este año, la distribución por colores llegó a Guatemala con lo que es el color rojo significa alerta máxima, el color anaranjado alerta moderada, el color amarillo alerta moderada, el color verde a la normalidad. Los intereses políticos están detrás de todas estas contingencias. Después el escenario más crítico es generar nuevas oportunidades de trabajo para los que siempre han estado en la parte inferior de la base de la pirámide, de aquellos que por no haber tenido oportunidades de estudiar o capacitarse se fueron quedando estancados, y por supuesto en la mayoría de los guatemaltecos. Tendremos un Estado más eficiente y una sociedad más demandante. Superar el COVID-19 como han beneficiado y levantado otras tragedias como el terremoto de 1976 y el huracán Mitch, las tormentas Dan y otros. Guatemala no volverá a ser la misma porque el mundo no volverá a ser el mismo después que venzamos al COVID-19. El COVID-19 y la mentalidad es el pilar último de la sociolingüística. Giorgio Agamben, filósofo italiano, sacó un artículo de opinión en diciembre del año pasado cuando el virus apenas llegaba a Italia que tituló La inversión de una epidemia. Su postura es tajante: se está sobredimensionando a una gripe más. El filósofo español José Luis Villacañas, este tipo de momento de la historia donde la cuesta parece empinarse, propicia la creación fantasiosa de escenas apocalípticas en las circunstancias límites como estas,
impulsadas por el miedo y otros afectos escatológicos, la gente suspende su moral y su relación con la norma. La sensación imaginaria del fin puede llevar a la precipitación de violencia y barbaries. Un Darwinson salvaje obsceno, el español hace un llamado sensato a atentarnos a los estados. Después de todo ello, será lo único que tendremos. La Iglesia durante esta cuarentena, en especial en la Semana Santa, el Papa Francisco dijo: en esta Semana Santa nos contactaremos de forma virtual o participaremos de la celebración en televisión. Por tanto, tendremos que resignificar los gestos que ocurren en los ritos. Pensemos en la misa dominical. Al inicio de la pandemia, en nuestro país se promovieron unas medidas. Estas llevaron a que en el templo no se pudieran dar la mano, la paz de la mano, ni beso, sino una venia. Había que recibir la comunión en la palma de la mano y guardar 1 metro de distancia entre las personas. Los pueblos originarios, lo que ellos han hecho es la transmisión de conocimientos y la cultura, así como las prácticas tradicionales indígenas que pueden contribuir a la salud y el bienestar y la recuperación de sus propias comunidades y de comunidades más amplias. Los pueblos originarios en estos tiempos han aportado mucho en lo que es la medicina maya, pues gracias a ello mucha gente se ha podido recuperar gracias a los conocimientos de nuestros ancestros. El esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres en el campo es vital, pero lamentablemente poco o nada valorado por el gobierno. Es fundamental que tengamos un tejido agrícola y ganadero importante en nuestra sociedad, que nos permitan enfrentarnos con mayor resiliencia a cualquier crisis, incluida la crisis que estamos atravesando ahora. La mayoría de los productos en relación a la agricultura proviene del pueblo maya. Entonces, es importante reconocer el valor de nuestros pueblos, como son el sustento importante de la sociedad. Gracias a sus manos trabajadoras, el pueblo y el país sigue en pie. Las conclusiones. Una de las conclusiones que voy a dar a conocer es: el COVID-19 es un virus que ha venido a cambiar la vida de los ciudadanos en todo el mundo. Ha sido un medio para que los presidentes acumulen riquezas y endeuden a los países. El virus ha venido a restringir la libertad y a provocar tantos desempleos, como también ha provocado la deserción escolar en muchos países. La mayoría de políticas tienen que ver con el interés de los gobernantes. Las políticas impuestas ante la sociedad guatemalteca en su mayoría van a favor de los ricos, una minoría con una verdadera visión positiva a la sociedad. Existen muchas teorías en relación al coronavirus, en su mayoría se enfocan a una teoría de miedo y de solución en base a los gobernantes. Muchas gracias.